Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hola y bienvenidos a este estudio que se llama Maestros de Justicia. En Maestros de Justicia trato de profundizar un poquito más en la palabra. Es un poquito diferente y quizás un poquito más largo que Palabras de Vida. Entonces, hoy vamos a estudiar este aspecto que se llama Muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. Y usted sabe que si vamos a caminar con Dios, tenemos que conocer el camino. Ahora, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cuando hablamos de caminar con Dios, tenemos que saber que Dios tiene un camino. Y es a través de este camino que vamos a conocer más a Dios. Entonces, para iniciar, vamos a ir a Salmos, capítulo 25. Salmos, capítulo 25, vamos a estar viendo varios versículos. Salmos 25. Versículo 4, que dice, y si tienes su Biblia, le animo a que lo agarras, y también si tienes un cuaderno para apuntar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Entonces hay dos cosas que el salmista está pidiendo del Señor, y David está diciendo, uno, muéstrame tu camino. Muéstrame es como señalar. Y el segundo es enséñame tus sendas. Entonces, uno es como decir allá, en esa dirección. Ahí está el camino. El otro es enséñame, que es algo que vamos a recibir de parte del Señor. Entonces, luego en versículo vamos a ver, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio. Y esta parte del versículo, la segunda parte. Y enseñará a los mansos su carrera, o también sus caminos. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo, que es a los mansos que Dios va a enseñar sus caminos. Ahora, ¿por qué la palabra manso? ¿Por qué mansedumbre es tan importante? Porque mansedumbre es una actitud donde rendimos al Señor. Es una santa aceptancia de nuestras circunstancias, sabiendo que viene de Dios. Y que a través de esas circunstancias, Dios nos va a enseñar algo. A través de las circunstancias, Dios va a cambiarnos y transformarnos. Y eso vamos a ver más adelante. Ahora, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y es algo muy importante porque aún dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra. Y en Mateo capítulo 28 también Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Entonces, de todas las características de su naturaleza o de su vida, el Señor está enfatizando mansedumbre. De hecho, mansedumbre, en el libro de los Cantares, habla, es el primer fruto que Dios busca, que Dios anhela en el huerto. Entonces, queremos desarrollar el fruto de mansedumbre, una santa aceptancia de nuestras circunstancias que viene de Dios. Sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios y Dios es perfecto en su sabiduría. Él es perfecto en su conocimiento. Dios no puede equivocarse. Y cuando nosotros decimos al Señor, Señor, aquí está mi vida, muéstrame. Eso es una humildad. Eso uno está diciendo, no conozco todo. No sé por dónde voy.
Enséñame, Señor. Es una actitud de humildad, y Dios da gracia a los humildes. Entonces queremos enfatizar o enfocarnos en humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Ahora vamos a Éxodo capítulo 33. Vamos a Éxodo capítulo 33 y vamos a ir a versículo 13. Éxodo 33, versículo 13. Ahora dice Moisés. Moisés tiene un encuentro con el Señor. Y vea lo que dice. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Y por qué Moisés quería conocer los caminos de Dios? Porque dice, para que te conozca. Entonces hay una relación entre conocer a Dios y los caminos de Dios. Si queremos conocer a Dios más íntimamente, entonces es importante conocer y caminar en sus caminos. Entonces, caminar con Dios es caminar en sus sendas o caminar en sus caminos. Y eso nos va a ayudar a conocer a Dios. De hecho, uno de los anhelos del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 era conocer más a Dios. En el encuentro que Pablo tenía en el camino a Damasco, y cuando el Señor le apareció como más brillante que el sol, había dos cosas que dijo Pablo a Jesús. Número 1, ¿quién eres, Señor? Y número 2, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, hay dos cosas tan importantes en nuestra caminata con el Señor. 1 es conocer más al Señor. ¿Quién eres? No solamente conocer acerca de Dios, pero conocer a Dios, cómo Él es, cómo Él piensa. Entonces, y luego, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, muchos años después, cuando Pablo escribe el libro de Filipenses, en Filipenses capítulo 3, él dice, quiero conocer a Cristo. Es decir, siempre el anhelo de Pablo desde el principio y aún hasta el final de su vida era conocer más a Dios, conocer más a Cristo. Y Pablo aprendió mucho de las maneras y caminos de Dios. Entonces vamos ahora a Isaías capítulo 55. Porque cuando hablamos de los caminos de Dios, tenemos que saber que Dios tiene pensamientos. Dios tiene sus caminos. Y en Isaías 55, vamos a empezar con versículo 6. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿A quién está escribiendo? ¿Al mundo? No. Está hablando, aquí en el contexto, Isaías está hablando de su pueblo. Porque esto no fue escrito para, por decirlo así, el mundo. Esto fue dirigido, el profeta estaba dirigiendo su mensaje a un pueblo descarriado. Entonces podemos decir que esta palabra se refiere a la iglesia. Y Dios está diciendo que en la iglesia hay personas que caminan en un camino sucio, inicuo. Y su caminar y su manera de pensar no le agrada a Dios. Entonces Él dice, vuélvase a Jehová. Si habías apartado, estás desviado del Señor. Pero el Señor dice, vuelve, regrese a mí.
Ahora, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no es de que Dios está diciendo, es imposible conocerme. No puedes saber lo que estoy pensando. No, eso no es cierto. Porque Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, el ungido. Jesús tiene su propia mente, pero Cristo es el Mesías, el ungido de Dios. Y Cristo, Jesús, o sea, la mente de Dios es para nosotros. Y eso es lo que dice Pablo también, que es por medio de revelación, por el medio del Espíritu de revelación, podemos conocer por mediante el Espíritu Santo lo que el Padre está pensando, lo que el Espíritu Santo quiere decir de parte del Padre o de parte de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a conocer los pensamientos de Dios por medio de su palabra. Y también por medio de su palabra, conocer sus caminos o sus maneras. Ahora, Dios usa circunstancias y usa personas para mostrar sus caminos, su manera de pensar. Y vamos a dar varios ejemplos. Y hay algo que es tan importante cuando hablamos de nuestros pensamientos y los pensamientos de Dios. Dios está diciendo, hay que dejar su manera de pensar. Y tienes que empezar a pensar como yo pienso y ver como yo veo. Y Pablo habla de esto en el libro de Efesios, de la importancia de ser renovado en nuestro entendimiento. Ser renovado en nuestro entendimiento. También hay otro versículo que podemos ver en el libro de Romanos. Capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento es un proceso donde el Espíritu Santo revela a nosotros cómo Dios piensa, cómo son las maneras, los caminos de Dios. La palabra de Dios está escrita, pero cuando el Espíritu Santo sopla y da vida a esa palabra que está escrita, se cobra vida. Eso se llama una palabra rema. Entonces, cuando estudiamos, por ejemplo, los evangelios y la vida de Jesús, Él es nuestro patrón, Él es nuestro ejemplo, Él es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo, somos uno. Por lo tanto, así como piensa la cabeza, así debe actuar el cuerpo, porque estamos unidos en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo que nuestra mente tiene que ser renovado. Tiene que ver algo que Dios dice a nosotros. Hay algo que revela a nosotros para cambiar nuestra perspectiva o nuestra forma de pensar en algo. Y cuando eso sucede, dice la palabra de Dios, podemos entonces comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, una vez yo hice un estudio y me profundicé en estas palabras, en esta frase, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y quería averiguar si estaba hablando de 3 voluntades diferentes. Digamos, por decirlo así, si no calzo con la verdad, con la perfecta voluntad de Dios, entonces puedo aceptar o caminar en la voluntad agradable. Y si no puedo en la voluntad agradable, puedo caminar en la buena voluntad de Dios. Pero realmente el sintaxis y la gramática de esta frase está diciendo
que solamente hay una voluntad y que esa voluntad de Dios es una voluntad buena, no mala. Es una voluntad que es agradable, no desagradable. Y es una voluntad que es perfecta o no, y no incompleta. O sea, Dios no puede equivocarse. Entonces, lo que queremos es caminar con Dios, conocer su voluntad, pero eso tiene que empezar con una transformación o renovación de nuestra forma de pensar. Porque la verdad es que no vemos a Dios como debemos verlo. Sí, quizás conocemos un poquito, pero recuerda que cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino y él se dio cuenta que él estaba persiguiendo a Cristo, porque Jesús dijo, Pablo, sí, Saulo, Saulo. Él dijo, ¿por qué me persigues? Ahora, Jesús ascendió y fue al cielo. Entonces, ¿cómo era posible que Pablo estaba persiguiendo a Jesucristo mismo? Es porque él estaba atacando el cuerpo de Cristo, los creyentes, los discípulos de él. Y todo lo que él hizo contra esos discípulos lo estaba haciendo al Señor. Entonces dice que él estaba asombrado, atónito. Y por 3 días y 3 noches no comió, no bebió nada. ¿Por qué? Porque él estaba siendo afectado por la revelación de que ese Señor Jesús, ese judío Jesús, que murió en la cruz, no era un criminal y no era un hombre que cometió blasfemia, porque dijo que yo soy el Hijo de Dios, sino era el Hijo de Dios. Y ellos habían matado, crucificado a su Mesías. Entonces ahora, este fariseo de fariseos se da cuenta que él estaba equivocado, que su perspectiva, lo que él entendió de la ley, estaba mal, que la ley señalaba a Cristo, que los profetas señalaban al Mesías, que era Jesús. Entonces, regresando a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, los pensamientos y los caminos de Dios son diferentes. Ahora, Dios usa circunstancias para a veces enseñarnos algo acerca de cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo son sus caminos. Entonces, vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16. Versículos 6 a 7. Ok. Perdón. Es Primera de Samuel. Ajá. Yo dije Reyes. Es Primera de Samuel. Entonces, Primera de Samuel capítulo 16. Ahora, en este capítulo, Dios envió al profeta. Oiga, el profeta Samuel. Para ir a ungir el siguiente rey. Entonces, era Samuel tenía tanta poder y autoridad que dice en versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron, oiga, ¿es pacífica tu venida? O sea, la palabra de Dios era tan poderosa y tan fuerte. De hecho, dice en versículos anteriores que ninguna palabra, cuando Samuel empezó en su ministerio, dice que ninguna palabra cayó a la tierra. Es decir, lo que Samuel habló y declaró, sucedió. Entonces, llega el profeta Samuel. Y entonces en versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dije, ahora,
el profeta ve a Eliab y dice, wow, de cierto delante de Jehová está su ungido. Había algo acerca de Eliab que le impresionó. El profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios. El verbo le llegó a él y le habló. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahora vamos a ver una de las maneras de Dios. Cómo piensa Dios. Cómo Dios se relaciona con usted y conmigo. Entonces dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y aquí nosotros podemos apartarnos un momento y empezar a ir en esa dirección del corazón. Y hay mucho lo que dice la palabra de Dios, pero para resumirlo, Dios ve los motivos y las intenciones del corazón. Sí, los hechos son importantes, pero Dios ve el porqué. El porqué. Dios mira al corazón. Dios está viendo el corazón, los motivos, las intenciones, por qué alguien hace lo que ellos hacen. Él ve la condición del corazón. Y Él también sabe lo que alguien haría en una cierta situación o condición. Y usted me dice, pero ¿cómo usted sabe eso? Bueno, Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, hizo muchos milagros en diferentes ciudades. Y una ciudad es Capernaum. Y Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo que iba a ser menos juicio. O sea, era más favorable para Sodoma y Gomorra en el día de juicio que en vez del juicio de Capernaum. O sea, en comparación, Capernaum iba a recibir mucho más juicio y condenación que Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿por qué fue destruido Sodoma y Gomorra y otras ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra? Era por su inmoralidad. Y entonces, y otros aspectos también, la abundancia de pan, su orgullo, su jactancia. Pero cuando Dios envió 2 ángeles para ver el pecado en Sodoma y Gomorra, dice que los varones, los hombres, desde el más pequeño hasta el más anciano, hasta el más grande, quería conocer a esos 2 ángeles. Entonces, Lot dijo, oh no, por favor no. Entonces lo que quiero decir es que Jesús mismo, o sea, el Señor que llegó y habló con Abraham, dijo, el clamor del pecado de esta ciudad ha llegado hasta el cielo. Ahora, Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque Dios no halló ni 10 justos en esas ciudades. No halló ni 10 hombres o mujeres justos. Y viene el Señor y predica y hace señales y milagros en Capernaum, y Capernaum rechazó a Dios. Entonces Dios dice, Jesús dice, va a ser mucho más grave para Capernaum que para Sodoma y Gomorra, porque si los milagros que yo hice en Capernaum hubiera sido hecho en Sodoma y Gomorra, esas ciudades hubieran arrepentidos y estarían presentes hoy en día en el tiempo de Jesús.
Entonces, Dios conoce lo que haría una persona, un pueblo, una nación, con el conocimiento o la luz que se le entrega o se le da. Entonces Dios conoce el corazón y Él juzga conforme, o sea, Él decide, toma decisiones en base a lo que Él ve en el corazón, en base a lo que haría esa persona en ciertas circunstancias o situaciones. Y luego sigue diciendo el Señor, regresando a versículo 7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Es decir, que Dios estaba diciendo al rey profeta, no puedes discernir en base a lo que usted ve y lo que usted oye. Ahora, hablando de discernimiento, dice que Jesús iba a juzgar, no en base a lo que él vio ni escuchó, sino con justicia, es decir, y equidad. Jesús no hizo las decisiones en base a lo que alguien dijo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones porque alguien dijo, ay hermano, oh hermana, fíjate que esto, que otro, no sabía yo. Y resulta que no es cierto. O que hay una parte que es verdad, pero la otra parte no se le divulgó. Entonces, Jesús no juzgó conforme a lo que él vio o lo que escuchó, sino lo hizo en justicia. Él lo hizo en base a lo que el Padre le mostró. Entonces, así debemos nosotros caminar también, con un discernimiento espiritual. No en base a lo que vemos. Sí hay cosas que nos puede ayudar a discernir un poquito y lo que escuchamos, pero la palabra de Dios siempre dice que debemos investigar. Entonces, en el tiempo de los jueces, en el tiempo de la ley, Dios dijo de que los jueces tenían que investigar para ver si algo era cierto o no. Y muchas veces no hay una investigación. Solo se toma decisiones en base a lo que uno escuchó o lo que uno percibió. O sea, lo que uno vio, como el profeta Samuel. Ahora, si el profeta Samuel no podía discernir quién era el ungido del Señor y pensó que era Eliab, y luego dice, Isaías llamó a Ben-Adab, lo cual hizo pasar delante de Samuel, y el cual dijo, tampoco a este ha escogido Dios. Hizo luego pasar Isaí a Samá, tampoco a este ha elegido Dios, y pasó todos. Y luego, al final de cuentas, viene David, y entonces el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. O sea, realmente para discernir correctamente tenemos que escuchar de Dios. Realmente es Dios que tiene que decir quién es una persona. Y no en base a lo que uno ve o lo que uno escucha. Porque si el profeta Samuel y el pueblo tenía temor de él, porque sabía que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, que cuando él hablaba, se cumplió su palabra. Pero aquí estamos viendo que aún el profeta Samuel no podía discernir correctamente. Entonces, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender los caminos y las maneras de Dios? Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, vemos aquí, Dios usó a personas, o sea, usó una persona para mostrarle a Samuel cómo Dios piensa, cómo Dios ve cosas. Y él usa el corazón. Hay otro ejemplo.
que Dios usa circunstancias. Dios usa circunstancias. Y vamos al libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Dios conoce el corazón del hombre, el corazón humano. Tan fácilmente se puede llenar con orgullo. El corazón del hombre, por naturaleza, se enfoca en sí mismo, se enfoca en mis habilidades, se enfoca en mis talentos. Somos muy egocéntricos por naturaleza. Y Dios tiene que trabajar a transformar nuestro corazón, darnos un corazón nuevo, hacernos entender sus maneras, sus caminos, sus pensamientos. Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 8. Y aquí vamos a ver una circunstancia que lo voy a comparar a una olla de presión. ¿Qué es una olla de presión? Bueno, es algo que se pone sobre en la cocina, puede ser de electricidad o de gas. Y normalmente se echa agua en esta olla y, por ejemplo, se puede echar frijoles crudos. Entonces, se ponen los frijoles crudos en ese agua, se sella la olla, la tapa, se enciende el fuego y lo que sucede con tiempo es esa presión, ese calor es muy fuerte adentro y esa presión ayuda a ablandar los frijoles. O sea, la presión convierte los frijoles crudos, que son muy duros, que no se puede comer, a algo muy blando, muy suave. Ahora es interesante que la presión ablanda frijoles. Pero usted pone un huevo solamente en agua caliente o lo pones en una olla de presión. El huevo, la yema, el blanco, se pone duro. Entonces, hay una verdad aquí. Realmente es nuestra respuesta a Dios hacia las circunstancias que va a determinar si ese fuego, si esa circunstancia nos ablanda o nos endurece. Cera, digamos de una vela, si usted lo pone en un día caliente y lo pone en el sol, esa vela, esa cera se va a derritir, se derrite, se ablanda. Pero usted agarra barro y lo pone en el sol, con tiempo se seca y se pone duro. Entonces, nuestra respuesta es tan importante. Por eso queremos conocer los caminos de Dios, las maneras de Dios, cómo Dios piensa. Porque si aprendemos eso y nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor y caminamos en sus pensamientos y caminamos en su camino, no en nuestro camino, no en nuestra manera de pensar o actuar o responder, pero respondemos con mansedumbre, respondemos con humildad, Dios va a transformarnos. Ahora, en Deuteronomio capítulo 8, y vamos a empezar con versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora vamos a parar ahí. Él menciona camino. Dios los trajo en un camino. No todos los caminos de Dios son bonitos. No todos los caminos de Dios son agradables. ¿Sabías que había un camino desde Jerusalén hacia Golgota para Cristo? Era un camino
de dolor, era un camino de muerte para Jesús, pero trajo vida para nosotros. Y hay una verdad aquí. Dios no nos va a fallar. Siempre y cuando obedecemos al Señor, obedecemos la voz de Dios y tomamos la decisión de entrar en su camino, aunque sea un camino difícil, aunque sea un camino duro como el camino de Jesús, siempre Dios produce vida. ¿Por qué? Porque todos los caminos de Dios resultan en su vida. Recuerda, yo soy el camino. Ese camino es un camino de verdad. Y ese camino de verdad es vida. Y eso nos lleva al Padre. Eso nos lleva a caminar y conocer al Padre. Realmente conocemos al Padre a través de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es quien nos enseña del Padre. Entonces, si quieres conocer más al Padre, dile al Señor, Jesús, enséñame acerca del Padre. Y la palabra de Dios dice, orando, que Dios os dé espíritu de revelación y conocimiento de Él, o sea, del Padre. Ok, entonces, aquí estamos viendo el camino de Dios, donde dice, te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años, ¿y qué camino era? Un desierto. Ahora, los desiertos son lugares de calor, no hay mucha agua, no es un lugar bonito. ¿Quién diría, oh, yo quiero vivir en el desierto? Pero aquí dice que el Señor los llevó. Donde el Señor nos lleva, no importa dónde Él nos lleva. Si es el Señor que nos lleva, estamos bien. Aunque sea por un camino que nos lleva por un desierto. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Dice aquí, para afligirte. Oh, yo pensé que Dios es un Dios de amor. Que todo bonito. No, dice aquí, para afligirte, para probarte, para saber qué, lo que había en tu corazón. Ok. Ahora, una vez más, Dios está enfocado en qué? El corazón. Entonces, con el profeta Samuel, Dios le muestra, yo veo el corazón. Ahora, Dios pasa el pueblo por el desierto por 40 años. Lo afligió. Lo hizo pasar por tiempos difíciles. Y dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios sabe todo. La verdad es que Dios no es ignorante aquí. No es de que no sabía cómo iban a responder porque Él es Dios. Pero realmente ese proceso era para ellos. Dios usa circunstancias para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y ellos entraron en un desierto, como un crisol que se calentó mucho. Y en esas circunstancias, en esa presión, en ese calor del desierto, las pruebas que Dios permitió en su vida, tenía como propósito de que ellos podían ver su necesidad, ver lo que estaba en su corazón. Y 10 veces pasaron por las pruebas. 10 pruebas y en cada uno fallaron. En cada uno fallaron. Entonces dice el Señor, Él sigue hablando aquí, y te afligió y te hizo tener hambre. No me gusta eso. Alguien puede decir, no, no quiero ese tipo de Dios. No quiero un Dios que me va a afligir, que me va a llevar por un desierto, que me hace tener hambre. Pero ¿qué
¿Por qué pasaron así? Porque dice, te sustentó con maná. Entonces el Señor a propósito lo pasó para tener hambre, pero el Señor quería darles algo celestial, algo del cielo, que se llama maná. Y los salmos dicen que el maná era comida de los ángeles. Los ángeles comen maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres le había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Ahora aquí llega el punto. Dios lo pasa por esta prueba, pasa por las circunstancias para que puedan saber lo que está en su corazón, si le iba a obedecer sus mandamientos o no. Y luego dice, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Allí es donde Dios quería llevarlos. Entonces, y aún Jesús citó este versículo cuando fue tentado por Satanás. Entonces, aquí estamos viendo el camino de Dios en el desierto. Cuando tú y yo pasamos por un desierto espiritual en nuestra vida, cuando pasamos por escasez, cuando pasamos por pruebas económicas, cuando estamos, por decirlo así, el agua está aquí hasta la nariz y casi sentimos que no vamos a sobrevivir un día más. Y estamos en esa olla de presión. Eso no es el tiempo para maldecir a Dios. Eso no es el tiempo para decir, no me gusta este Dios, voy a buscar otros dioses. Yo voy a buscar un Dios que se acomoda a mi manera, a mis pensamientos, a mis emociones, a mis ideas, lo que yo quiero. Y usted va a encontrar millones de dioses donde usted puede acomodarse a ellos, a su gusto, a su manera. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Pero Dios está diciendo claramente que el propósito no es porque Dios le gusta vernos sufrir o Él se deleita en castigarnos. No. Él lo está haciendo porque hay algo que Dios busca en nosotros, nuestro corazón. Dice el Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Hay algo que Dios desea con nosotros, en caminar con Dios. Para caminar con Dios, Él tiene que caminar en nuestro corazón, en nuestra vida. Es decir, del corazón mana la vida. El corazón habla de lo que somos nosotros, el meollo de nuestro espíritu. Entonces, ahí es donde Dios camina con nosotros, donde nosotros aprendemos a caminar con Dios. Y nuestra respuesta, nuestra reacción es tan importante. Pero cuando sabemos que el propósito de Dios es mostrar lo que está en nuestro corazón, si le vamos a obedecer o no. Y segundo, enseñarnos cómo vivir de Él. ¿Sabe lo que es mi anhelo? De vivir por la palabra de Dios. Jesús dijo, del pan no solo vivirá el hombre, sí necesitamos ese pan, pero también de cada palabra, cada rema, palabra viva que proviene de la palabra de Dios. Los proverbios nos hablan de que de la boca de Dios sale sabiduría y entendimiento. Y de la boca de Dios debemos aprender a caminar y vivir. Escuchar su voz para mi vida en este momento de mi vida. Y decimos, bueno, qué curioso. ¿Puede alguien escuchar la voz de Dios? Bueno, hay videos, enseñanzas que tengo acerca de eso. Pero sí, para hacerlo sencillo, sí podemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y hay diferentes formas como Dios nos habla. Pero el Espíritu Santo, Jesús fue muy claro en el libro de Juan capítulo 16, que el Espíritu Santo va a mostrar, guiar, mostrar las cosas que están por venir, mostrarnos algo del futuro, si es necesario, y
mostrarnos y guiarnos en su camino. O sea, el Espíritu Santo va a ser el instrumento para guiarnos, para dirigirnos, para mostrarnos. Entonces, sí, eso es para hoy. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. No nos ha dado una parte del Espíritu Santo. Él nos ha dado esa persona de la deidad. Y a través del Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo habló a Jesús, así como el Espíritu Santo habló a Pablo, así como el Espíritu Santo guió a Juan, así como el Espíritu Santo guió los creyentes de la iglesia primitiva, así Él va a guiar y dirigirnos a nosotros. Usted sabe que la iglesia primitiva ni tenía la Biblia como lo tenemos hoy en día. Ellos tenían que aprender por medio de su espíritu, escuchar la voz de Dios. Y con lo poquito que ellos tenían, si ellos tenían un capítulo del libro de Isaías, era una bendición para ellos. Ahora, cada sinagoga debía tener el Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Eso era la ley. Y a otros tenían quizás algunos de los profetas. Pero tiene que recordar que en el principio de la iglesia no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Cómo aprendieron ellos a caminar con Dios? Tenían que aprender a ser sensible a su voz en su espíritu. Muy bien. Entonces seguimos aquí. Dios quiere que aprendamos a vivir de la boca de Jehová. Todos los hombres deben vivir de la boca de Jehová. Es el deseo del Señor. Eso es lo que es importante para el Señor. Y también tenemos otro ejemplo en la vida de Job. Job era hombre perfecto, un hombre justo. Y él también estaba puesto en la olla de presión. Y es a través de esa experiencia que él tuvo una revelación fresca del Señor. Entonces, vea lo que sucedió con Job. Perdió su familia, perdió sus ganados, sus servidores, sus siervos, perdió su finca y al final perdió su salud. Y era un hombre quebrantado. Y era un hombre que vio la circunstancia por medio de sus pensamientos, por medio de su perspectiva. De hecho, él acusó a Dios y dijo que si él podía encontrar a Dios, él como fiscal podía defender su posición, explicar por qué era injusto lo que estaba sucediendo, y él dijo que Dios estaría de acuerdo con él. Entonces, realmente lo que sucedió es en esta olla de presión empezó a salir algo de su corazón. Y él empezó a justificar a sí mismo más que a Dios. Y ahí estaba su error. Dios no puede equivocarse. La sabiduría de Dios es perfecta. El conocimiento de Dios es perfecto. Dios no puede equivocarse. El que se equivoca, el que comete errores es el hombre. Pero Dios nunca puede cometer un error. Por lo tanto, en esta experiencia que Job tenía, él aprendió después, cuando él dijo, de oídos te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Y entonces cuando él confesó, reconoció y se arrepintió, Dios cambió su situación y recibió una doble porción. Muy bien. Vamos a terminar con Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Espero que está disfrutando esta palabra y que sea una palabra que edifica y anima su vida a conocer más y más los caminos del Señor. En Jeremías capítulo 9, versículo 24.
Dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, el Señor quiere que tú y yo entendamos quién es Él. O sea, entenderlo, entender sus pensamientos, entender sus caminos, conocerlo. Y dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Entonces, esto es algo del carácter de Dios. Él es misericordioso. Él hace justicia. Él hace juicio. Y Él quiere que yo entiendo, que empiezo a conocerlo en estos aspectos, cómo Él opera. Y lo voy a ser honesto. Moisés al final de su vida dijo, apenas estoy empezando a conocerle. O sea, con todos los años que tenía Moisés a caminar con Dios y construir el arca el tabernáculo de Moisés, lo que se llama el tabernáculo de Moisés o el tabernáculo para donde Dios podía habitar, y tener tanta revelación y experiencias con Dios, él dice al final de su vida, apenas estoy empezando a conocerle. Y eso debe ser el anhelo nuestro. Señor, muéstrame tu camino. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Muéstrame, enséñame. Abre mis ojos, abre mis oídos. Hay un versículo en Isaías que dice que mañana tras mañana, cada mañana, los oídos del Señor fueron abiertos para escuchar una palabra del Señor. Nuestros oídos pueden abrir, nuestros oídos espirituales pueden abrir para escuchar el Señor hablarnos. Y una de las maneras más lindas, y es una manera que me gusta tanto, por eso me gusta tanto estudiar la palabra de Dios, es cuando yo entro en un tiempo de adoración con el Señor. Me gusta tocar la guitarra, me gusta alabar al Señor, adorarle. Y en ese tiempo siento su presencia. Han habido momentos cuando empiezo como a adorar al Señor y ¡pum! Viene su presencia, lo puedo sentir. Y a veces me quebranto, porque su presencia en mi espíritu es tan real. Y luego, en ese tiempo de adoración, a veces el Señor vienen versículos a mi mente. Y yo sé que el Señor me está mostrando algo. O viene en mi espíritu un mensaje, un título, una idea, una palabra. Entonces, ¿qué hago? Agarro eso y empiezo a profundizarme en la palabra de Dios. Y eso es algo que yo podía pasar todo el día metido así. Y yo te animo. Dile al Señor, muéstrame, como dijo Moisés, hazme conocer tus caminos, hazme conocer tus pensamientos. Quiero ver como tú ves. Quiero conocerte más. Quiero entender cómo usted es como persona. Eso fue el anhelo de Moisés. Eso fue el anhelo del apóstol Pablo. Y fue el anhelo de los discípulos. Ellos dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Ellos le hicieron tantas preguntas y aprendieron viendo al Señor Jesús. Caminaron con Jesús unos 3 años y medio. Y luego caminaron con el Señor después, como sus apóstoles, enviados por el Señor. Y la iglesia empezó a crecer. Todo lo que leemos en la palabra de Dios es para nuestra edificación. Está escrito para nosotros, desde Génesis a Apocalipsis. Entonces yo le animo, entra en tu lugar secreto, cierra tu puerta, busca al Señor, entra en su presencia y dile, quiero conocerte, quiero entenderte, muéstrame quién eres,
Enséñame tus caminos, oh Dios. Muéstrame tu camino. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Y si has disfrutado o le ha gustado esta enseñanza, por favor ponga un like en el canal. Y si no estás suscrito, suscribe a este canal para que puedas recibir más de estas enseñanzas cuando viene en este video, o a veces lo hacemos en vivo en el culto. Dios te bendiga.